Pues muy buenas. Estamos aquí una noche más en las tertulias que organiza el Esmial de Bolsón Cerrado, una de las agrupaciones de Madrid, Madrid Capital, para la Sociedad Tolkien Española. Y hoy sí que de verdad tenemos una tertulia, porque estamos aquí varios que vamos a hablar y debatir sobre un tema, bueno, que aquí el señor Claernin me propuso y pues aquí... Señor Claernin, ¿qué tal está usted? Buenas noches. Bien, bien. Bien, bien. Yo creo que el tema da, ¿eh? El tema da, ¿no? Pero por eso os he traído, porque todos los que estáis aquí sabéis más que yo. Así que por eso os he traído. Nada, además vas a tener misión doble porque vas a estar aquí moderando, poniendo comentarios, cambiando pantalla, de todo. O sea, multitarea de este chico, Sí, ¿vale? Que no veas. sí. Yo hoy, sobre todo, estoy para las personas que estáis en directo, nos deis vuestra opinión porque es un tema jugosito, jugosito, y lo vamos poniendo, vamos comentando y demás. ¿Vale? Así que vosotros, los que nos veis, no os cortéis aquí a darle al lío. Buenas noches, Vistel, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, ¿qué voy a decir? Mi tema, me gusta. Ya está, muy claro. bien, muy bien. Fantasía, verano, romances, que es lo que toca. Es lo que toca, sí, sí, sí. Se nos van los memes de Julio y comienzan los de Tolkien. Buenas noches, Laura. Laura Cavada, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí, muy bien, encantada de venir a hablar de este tema, que es verdad que llega el verano y apetece aquí hablar un poquito de romance. Erendi, ¿dónde has dejado al Darion? Pues lejos, siempre, mejor. No creo que Aldarion sea el paradigma del amor. No, por eso creo que no tiene su hablaremos. momento. Tienen sus momentos, Le vamos a poner la lista negra y no vamos a hablar. Pobre Nico. Luego me dará pena. Si en el fondo era majo. En el fondo del mar. Muy en el fondo. Tiene un lejos, ¿no? Sí, 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 casi mejor lejos, sí, tal cual, tal cual. Vale, pues como os imagináis, como siempre, aquí mi amigo Cira que ha preparado una presentación, pero yo antes de empezar la presentación yo tengo que hacer una pregunta tanto a él como a Erendis, porque sé que no han leído nada de Romantasy. Quiero saber, cuando oyen la palabra Romantasy, ¿en qué piensan? ¡Wow! Pues muy basic, ¿no? O sea, como fantasía y romance. O sea, no soy yo ahí, wow. Yo el fantasy no lo había pillado tan fácil, pero el romance sí, pero el sí, no sé si era algo más dulzón o algo, no sé, pero no acaba de pillarlo. Hasta que no me informé para la charla esta no tenía ni idea, os digo la verdad. Hombre, yo es que es verdad que como os tengo cerca, quiero decir, os oigo hablar, también te lo digo, ¿sabes? O sea, sorda no estoy. Puede que no haya empezado a leer, pero escuchar, escucho. Sí, pero ahora que nos diráis el que sabe más de esto que yo, no todo lo que hablamos es romantasy, ¿vale? Porque no todo, porque haya líos y haya fantasy, no todo es romantasy, ¿verdad? O sea que es un género muy delimitado, ¿no? A ver, yo es que creo que se malutiliza el término romantasy. El término romantasy que viene del inglés fantasy and romantic fantasy, o sea, lo loco, ¿sabes? No. O sea, no tiene mucha complejidad. Es verdad que debería englobar lo que viene siendo una historia romántica basada en un mundo fantástico. Que eso puede ser desde La Bella y la Bestia hasta la historia de Lucien y Beren. O sea, es una historia romántica claro, encajada en un mundo fantástico, en realidad. Lo que pasa es que ahora mismo, en mi opinión, por ejemplo, el romantasy se mete todo tipo de fantasía, en general, escrita por mujeres. Machista esto, vamos a decirlo así. O sea, pues si una mujer escribe un libro de fantasía con una historia de amor, es romantasy. Y no tiene por qué ser así, porque, por ejemplo, en Tolkien, que lo vamos a ver,
sí que hay romantasy puro, como la historia de Lucien y Beren, en la que la trama gira alrededor del romance de los protagonistas, ¿vale? Y historias fantásticas con romance, como El Señor de los Anillos, con la historia de Faramir y Éowyn, que no, la trama no gira alrededor de esa historia de amor, pero sí que la Ya. tiene. Entonces, el O sea, romance por- que es como una historia cuyo hilo conductor sí que tiene mucho que ver con el amor de los protagonistas, ¿vale? Y toma una importancia fundamental, pero tenemos, por ejemplo, libros que se consideran romantasy, como la mayoría de los de Holly Black, que no son romantasy. He puesto Holly Black como ejemplo porque es una de mis autoras favoritas y me molesta mucho que la encuadren en romantasy, no por otra. te iba a ¿Pero porque decir, es Romantasy que vende más o qué? Sí, Sí, el romantasy ahora mismo yo creo que es el género que más vende dentro de la fantasía. Pero vamos, lo siento por Brandon Sanderson, al que de es que de hecho verdad. te iba a preguntar, o sea, te iba a hilar porque he pensado en todo eso, o sea, cuando lo estabas definiendo estaba pensando en la princesa prometida, o sea, Sí, cumple lo que me estás diciendo, totalmente. y de hecho, claro, he hilado con Brandon Sanderson, con todo lo del Celsius, con Trenza del Mar Esmeralda, que es lo mismo, o sea, es alguien en un mundo fantástico totalmente diferente que está luchando por su historia de amor, o sea, O sea, estamos hablando de ¿no? que, o sea, para que os hagáis una idea de los números, ¿vale? Brandon Sanderson ha vendido como unos 42 millones de libros en todo el mundo, con tropemil libros, y Sarah J. Maas, que es Sarah J. Maas, que es ahora mismo yo creo que la tía más vendida dentro del romantasy, ha vendido 35 millones con la mitad de libros. Tiene bastantes, Ya, pero los sí, números sí, siguen estando ahí y son muy llamativos. sí, Para que os sí, pero hagáis yo te una lo pregunto. idea, cuando Martin vino a España en 2012, Martin había vendido unos 20 millones de libros. George R.R. Martin. Estoy hablando de una Sí, industria muy, muy, muy grande. muy amplia. sí, yo Si yo creo era por que acercarlo, perdona Laura, si yo era un poco por acercarlo, porque yo creo que al final, por ejemplo, La ujú, Princesa Prometida lo conocemos todos. Totalmente. Y yo me lo he leído al margen, pero creo que la película la ha visto todo el mundo. Entonces, claro, con tu definición es como, es que La Princesa Prometida es eso, ¿no? Mm. De hecho, las primeras temporadas de Buffy se podrían encuadrar dentro del término romantasy, sobre todo las primeras temporadas, entre comillas, porque sí que la Bueno, lo de historia de Ángel, los ¿no? dos. Sí, sí, aunque yo creo que muchas veces las historias que tiran más por vampiros o cosas así, hay veces que lo catalogan como romance paranormal o una cosa así, que se parecen mucho al romantasy, pero hay veces que lo he visto yo como en librerías y tal, más metido por ese rollo. Tipo Crepúsculo creo que lo metes más en romance paranormal. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, y hay veces que esas historias que tienen una trama secundaria romántica las venden como romantasy cuando técnicamente eso no es lo que es porque el romance ha estado en la fantasía yo creo que siempre. de hecho es motor en muchas de las historias de Tolkien, es motor. Sí. Por eso se le ocurrió a Claire Neal, yo creo que esta charla. Sí, y ahora lo vamos a ver. Tenemos un comentario, aquí nuestra amiga Irise, que dice, aunque Buffy igual es menos fantasía al ocurrir en nuestro mundo y nuestra época. Ya, los límites de la fantasía, es que todo es Mm. fantasía, lo que pasa es que confundimos fantasía con fantasía medieval. Mm. Claro, sí, Sí. totalmente. O sea, es Bosque Mitago fantasía. En la época en la que estaba escrita era una novela que ocurría en paralela al mundo y es pura fantasía. Es que Sí, que el yo sí término que fantasía creo que también es. yo sí que creo que elementos fantásticos son indicativos de fantasía. No creo que, o sea, no creo que sea lo contrario. Creo que en todo caso, a lo mejor no es fantasía medieval, pero es fantasía. Mm. Mm. Totalmente. Sí. Yo mientras tenga elementos fantásticos, lo adopto dentro del género. O sea, por ejemplo,
Mira, alguien también que vimos en el Celsius. Historia del Rey Transparente de Rosa Montero. Tiene mucho elemento fantástico, entonces para mí también es fantasía. Aunque intente simular que es el mundo, tiene muchísima fantasía metida, entonces para mí, de hecho ella misma creo que dijo en la charla que fue como su primera novela fantástica, entre comillas. Sí, o sea, Por la poner un fantasía libro urbana, que es... la sí, fantasía urbana lleva ahí, vamos, sí, un sí. tiempo bastante largo. Y, por ejemplo, en el mundo occidental, pues parece que está un poco más considerado, sí que fantasía clásica, pero, por ejemplo, en el manga, en el mundo Claro, oriental, total. la fantasía está completamente integrada con protagonistas. Death Note, ahí está. Sí, Mm, Death Note se total. considera fantasía. No lo sé, yo sí, pero entiendo lo que quiere decir Sí, Areden. sí. Totalmente. Pues si Pues queréis oye. pasamos a la presentación, que de todas maneras Vale. has hecho una introducción buenísima, Esther, de más o menos lo que iba a contar o lo que había investigado yo, ya me vais... No pasa nada, está maravilloso. O sea, el título es un clickbait que me dijo Claire Neal, pero... Sí, claro, aquí había que traer gente, aquí había que traer gente. Porque claro, como ya ha quedado claro, el romantasy es esa fantasía en la que el amor es la trama principal y obviamente en Tolkien hay mucho amor, porque ahora hay mucho amor, hay de todo, pero no es la trama principal. Pero sí que es verdad que tiene historias de amor que merece la pena remarcar más allá de pues batallas y elfos y enanos y orcos. Entonces por eso hemos traído esta bonita charla, porque claro, romantasy, ¿por qué no fantasía bélica? ¿No? Porque no hay género para todo tipo de fantasía que tenga una trama, ¿no? O sea, yo qué sé, no sería como decir, no, Señores Anillos, la trama de destruir el anillo bélico, bueno, ¿me entendéis, no? Porque claro, al final volvemos a lo de siempre, que tiene cierta connotación machista, ¿no? De separar una categoría especial, porque claro, además de que lo escriben mujeres, es a las mujeres a las que les interesa el romance. Entonces, como es para ellas, pues para ellas ahí les hacemos su categoría especial y lo general y tal, no. Cuando no hay no hay un género de batallas para los señoritos que les gusta la gente que se pega. Pero bueno, pues vamos un poquito, ¿no? Que nos has puesto unas breves notas sobre... Sí, unas breves notas. Es justo lo que ha dicho Esther muy bien. Y yo no sabía lo de Romance y Fantasy, para mí no era tan obvio, no sé, debe ser que yo sí no. Pero al final es algo que, ¿no? Que se inventó la editorial Bloomsbury, ¿no? O sea, como que el término lo acuñó y lo circulaba de manera informal en internet ya desde 2008, pero que fue esta editorial la que le dio como la etiqueta y lo que le puso en el escenario, ¿no? En la palestra. Y ese es un subgénero literario, ¿no? Que lo que habéis dicho, pero lo que pasa es que el romance es la historia principal, no es algo secundario, no hay, dentro de la fantasía no hay pequeños romances ni nada, sino que el romance es casi el ingrediente principal, por lo que os oigo, ¿no? Básicamente. Sí, yo creo que claramente el romantasy, vamos, Bloomsbury efectivamente fue el que lo acuñó. Yo creo que hace relativamente poco, pero ya existía la terminología. Lo has puesto perfecto, es que ya existía en internet antes. Pero vamos, que si queréis romantasy, yo creo que el romantasy más antiguo que existe, venga, voy a tirarlo, va, ¿a qué le importa? Es claramente la guerra de Troya. O sea, es que... Yo iba a decir lo mismo. Totalmente. Cuando lleguemos a una cosa, yo iba a decir lo mismo. Donde estén los mitos griegos, es que ya... Sí, tal cual. O sea, es una historia de amor que desemboca todo lo demás. O sea, totalmente. Empieza con la historia de amor y termina con el fin de la historia de amor, en cierta manera. Entonces, romantasy está ahí de siempre. Exacto. Y como has dicho, Sarah J. Maas es la reina. La reina de esto.
Sí, con la saga, ¿no? La saga Kotar, que comenzó en 2015, pero vamos, se sigue a tope. Aquí para que la gente investigue, yo aquí que estamos creando necesidades a la gente. Sí, de hecho, hace poco Sarah J. Maas publicó un vídeo en el que dejaba ver que había terminado el primer borrador de Acotar 6. Y claro, la locura ya, que ya llega. Aunque nos vaya a hacer enfadar. Aunque nos vaya a hacer enfadar. O sea, el romantasy está muy de moda, sobre todo entre las escritoras, y aquí pongo el ejemplo de Ali Haswood, que era una escritora de romántica generalista, que hace relativamente poco sacó su primer libro de romantasy. Entonces, al final, a Sarah J. Maas en concreto siempre ha empezado con fantasía, pero muchas autoras que empezaban en romántica han acabado pasándose a romantasy. Y sin embargo, muchas autoras fantásticas generalistas las han acabado convirtiendo en romantasy. Sarah J. Maas tiene el amor como leitmotiv de su historia. En gran parte sí, pero no es lo principal. O sea, en Acotar en concreto yo diría que sí. Pero tiene otros libros en los que no. Entonces, me decía un amigo mío hace relativamente poco que a él cuando se metían con él por leer romantasy, le decía, pues es que vosotros os lo perdéis. Y creo que va un poco de eso. Creo que las historias en general, más allá de haya romance, no haya romance, están bien escritas, están mal escritas. Resulta interesante, no resulta interesante. Tiene trama política, tiene trama bélica, o sea, todas estas historias encuadradas en romantasy, vamos a ver que encajan muy bien en Tolkien, porque es que literalmente no abarcan solo romance. En algunos libros sí, pero en la mayoría de los libros tienen unas tramas bastante interesantes, bastante trabajadas y en definitiva que no tienen nada de lo que avergonzarse. Pero ahí está un celador de mi hospital que llevaba el libro de Alas de Sangre dado la vuelta para que no leyese yo que estaba leyendo Alas de Sangre ese señor caballero. Reconozco los cantos pintados. ¿Sabe? O sea, no me haga usted esto. ¿Por qué me toma usted, amigo? Yo sé lo que estás leyendo. No pasa nada. Abrázalo. Sí, exacto. Total. Vale, pero y yo aparte, bueno, una cosa que quería añadir, que bueno, además yo lo que me he encontrado que en la parte de romantasy, yo creo que da tanto tirón que yo me he encontrado mucha gente que autopublica y que puede vivir pues de ser autores que autopublican porque hay suficiente tráfico de este tipo de gente que le gusta este tipo de novelas que por lo menos en inglés yo me he encontrado muchísimas. De hecho, yo hace relativamente poco me leí una que era, a ver si recuerdo bien el nombre, de Tessa Lily, la de Rejected by Her Mate, que es sobre hombres lobo y la autora se autopublica los libros y tiene bastante público. Sí, lo que pasa es que en realidad eso no es exclusivo del romantasy, porque por ejemplo El marciano de Andy Weir o Bull de... ¿cómo se llama el de Bull? Que ahora está adaptada a la película, a serie, Hugh Howey. Esas dos son autopublicadas, quiero decir, en ese sentido creo que eso no es un campo que tenga que ver específicamente con el romantasy. Yo es que leo bastante género, entonces eso, Andy Weir o Bull, el Silo, son autopublicados, o sea que no es exclusivo. ¿Y consideráis, por ejemplo, Outlander, que podría ser romantasy? Sí, vamos, sin duda. Sí. Y True Blood, True Blood también. Por si acaso hay alguna duda aquí, True Blood es bastante romantasy. Y también es yo creo que es de principios de los 2000 o finales de los 90. ¿Y Crepúsculo? O la saga, por ejemplo, de Fallen.
Crepúsculo o depende al público al que esté destinado. Si es para más adolescentes, sí, si es para adultos, no. O al contrario. Yo es que lo considero 100% romantasy también. Claro, yo cuando lo he visto he dicho, anda, entonces sí que he leído Romantasy, es verdad. Porque Claro. sí que me he leído Crepúsculo. Sí, está diciendo Aredel por aquí, por ejemplo, Memorias de Idún, claramente, obvio. Sí. Vamos, sin lugar a dudas. Y la película de los Inmortales O- también nos están contando. por aquí. Totalmente, la película de los Inmortales. Sí. Y Sí, bueno, sí, yo sí. creo que cualquier cosa de Laura Gallego, tienen muchísimas obras que ahora, a día de hoy, yo creo que sí que se categorizarían como romantasy, Mm. tipo Memorias de la Torre y todo esto. O Crónicas de la Torre, perdón. Estoy mezclando Y- nombres. Y Crepúsculo es puro y duro romantasy porque la trama es el amor. De hecho, Totalmente. Sí, se supone que vuelve, ¿vale? Porque hace 20 años de la publicación del primer libro, Stephanie Meyer ha confirmado su asistencia a una convención que se hace en Forbes, ¿vale? Y ha dicho que va a publicar un nuevo libro. Y seguramente se supone que es sobre la hija, sobre Renesmee y su relación con Jacob y esa cosa un poco, en fin, turbia. turbia, ¿vale? O sea, a ver, eso es lo que dicen, porque ella lo... No quiero decir la palabra que yo utilizaría para esto, que igual no, Claro, no, porque ella... no sería muy correcta. No se puede usar en Twitch. Por eso. Porque, sí, porque en concreto Turbia está ella... muy bien. Stephanie Meyer ha afirmado que ya esto de volver a contar la misma historia, pero desde el punto de vista de otro protagonista, como es el caso de Edward, que hay una novela especial que cuenta todo desde su punto de vista y demás, que no, que ella quiere cosas nuevas. Y como continuación, pues la hija. Veremos a ver. Madre mía. También es un poco yo creo que también vuelve, aparte por los 20 años, pues porque volvemos a lo de antes, como el romantasy es un género que vuelve a estar de moda, como vemos, ¿no? de moda, porque como vemos siempre ha estado, vuelve a estarlo, Sí. y al final es un filón, pues... O sea, que en realidad el romantasy es como un término que se está sacando ahora, pero que la mayoría de cuentos clásicos revistos por Disney es romantasy. O sea, También. Sí, También. básicamente. Mm. Sí, todos incluso ellos. O sea, algunos que clásicamente no eran romantasy, a ellos no les importa, a ellos tiran para adelante. tú le metes un poco de amor La y ya está. película o películas como Ghost o películas como más actual La forma del agua, que tengan un elemento fantástico muy importante, ¿vale? En el caso de Ghost es literalmente los fantasmas que giran alrededor de una historia de amor. La forma del agua, no, como es más actual, me da cosa desvelar trama, pero va de amor. Entonces, en realidad el romantasy es algo que se ha empezado a poner muy de moda y que está muy bien que hablemos de esto. A mí me parece que es una cosa que hay que reivindicar, pero que lleva ahí desde siempre y que parece que antes no nos importaba mucho que esto fuera romantasy y que ahora tenemos que ponerle un nombre porque tiene que estar acotado para un determinado número de personas, tipo de personas, mujeres jóvenes. Específicamente. Antes lo llamaban juvenil, ahora le quieren llamar romantasy porque, claro, le han metido la parte picante que ha estado ahí la mitad del tiempo, pero bueno. Sí, pero la gente no se había fijado hasta ahora, ¿no? Ya, tal cual. O sea, Sí. Ahora resulta que hay que subirle la calificación. sí. Casi, Algo casi, así. sí. Pero entonces, ¿consideras que sea bueno que le hayan puesto la etiqueta o es un poco, hay algo que denota? Yo es que considero que cuantas más etiquetas se ponen, o sea, a mí no me gustan las etiquetas especialmente en muchos aspectos. Entiendo que hay gente que lo necesita, pero a mí, por ejemplo, no me hace falta saber qué tipo de fantasía es, qué diferencia hay entre la fantasía de Tolkien o la fantasía de N.K. Jemisin o entre la fantasía de Brandon Sanderson y Abercrombie. Me da igual. Me da igual. Es fantasía. Me va a gustar más, me va a gustar menos. Pero soy yo. Entiendo que la fantasía ha crecido tanto que hay que ponerle entre comillas cotas, como se pone a la novela normal y corriente, en plan crimen, no sé qué, no sé cuántos. Vale.
lo puedo entender, pero sé que, o sea, sé a ciencia cierta que cada vez que se pone una etiqueta a una novela de fantasía escrita generalmente por mujeres, es para apartarla de el público generalista y llevarla a esto es lo que leen las chicas. Y eso en particular me molesta porque es cerrarse puertas. Sí, la Sí. historia de... O sea, en realidad es lo que se ha hecho un poco con Tolkien, en Eso te iba a plan, decir. históricamente o sea, la fantasía estaba mal vista. Ujú. Primero se excluía la fantasía y ahora ya tienes que excluir hasta dentro de la fantasía. Ya, es que es así. O sea, Ahora que es algo Curioso. mainstream. Ya. sí, estuve Sí. en el pasado Celsius, estuve en una charla súper interesante sobre los cuentos de hadas. ¿El de Tolkien o en general? No, cuentos de hadas en general, ¿vale? Y cómo había, porque todos, si os pregunto, por ejemplo, qué cuentos de hadas, a qué autores de cuentos de hadas conocéis, ¿qué me decís? ¿Tolkien? Autores de cuentos de hadas. O Los recopiladores. Autores Los como hermanos autores Grimm, recopilados, hermanos Grimm. Grimm Los y hermanos Andersen. Grimm. Christian. Hay, ¿Cómo? había Perrault. otro, Perrault. Perrault. Perrault, Perrault, muchas obviamente. gracias. Ujú. Y Hans Andersen. Christian Andersen. Sí, Andersen, sí. obviamente, muy Y bien. los hermanos Grimm. Y los hermanos Sí. Grimm. Sí. Bueno, Sí, hay por porque ahí algún... técnicamente las fábulas no entrarían dentro de cuentos de hadas. Y este hombre Sí, en el sí. que se inspiraba mucho Tolkien, que era inglés, ¿no? Era del siglo anterior, Lang. William ¿Era Morris. Lang? No, Lang. No. ¿No se llama apellido Lang? Pero no me acuerdo cómo se llama. No sé de. O sea, en realidad, No escritores caigo de ahora. cuentos de hadas se conocen muchos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la charla en la que yo estuve, hablaban de cómo un grupo de escritoras en la Francia del siglo, creo que era 17 y 18, lo siento a Gemma Solsona, que dio una charla chulísima y no me acuerdo de todo, pero hablaba de cómo estas autoras se habían organizado para redescubrir Andrew Lang, sí, es verdad, para redescubrir los cuentos de hadas clásicos, no solo los que tenían una especial moralina, sino en los que las hadas tomaban mucho más protagonismo. Vamos a hablar de hadas clásicas, hadas de sajonas, vamos a llamarlas así, las de no pueden decir mentiras, pero pueden encantarte con su voz, pero además pueden temen el hierro, pero te pueden echar un encantamiento, ese tipo de hadas, ¿vale? Y cómo esas mujeres las habían recopilado, pero desafortunadamente, pues por lo que sea, no habían llegado a nuestra época. Está por ahí el libro es chulísimo, además está súper bien ilustrado, lo recomiendo. Luego en algún momento pondré por ahí la recomendación. Y hablando eso de los cuentos de hadas, de cómo había determinada parte de los cuentos de hadas que parecía que no era adecuada. O sea, que solo nos han llegado los cuentos de hadas en los que la mujer ogra se quiere comer a la bella durmiente. Los que hay moralina, ¿no? Eso es. Porque tienen que renunciar a algo muy gordo. Me emociono mucho con estos temas, lo siento. No. Mira, otro comentario, ¿ves? Que dice Cristina, que es... Y sí, siempre estuvo mal vista porque, de hecho, en cuanto lo ha dicho, me he acordado de dos autoras clásicas de novela romántica, Corinne Tellado, Corinne Tellado, que escribió más de 5.000 novelas, y Bárbara Carla, que escribió más de 700, y siempre se menospreció el hecho, primero, que fuera novela romántica y que escribieran tantas, ¿vale? Porque que fueran eso es como mujeres, que ¿no? luego que pierde calidad. Y luego tenemos al señor Brandon Sanderson haciéndolas aquellos uno tras otro, y es el nada más, porque al final todo esto pues tiene pues eso, el tufillo que tiene machista. Sí. Bueno, seguimos con el repaso este. Jane Austen también nos dice... Sí, claro. Es que, es que al final... Y las hermanas Bronte igual, en su época, lo que está diciendo, justo. Muy denostadas. Vale, os he buscado a ver libros más viejunos, que no sean los griegos, pero en el fondo son los griegos. No, bueno, a ver, os cuento. Mira, en 1912
es la princesa de Marte. Básicamente, John Carter es transportado a Marte, donde la trama gira en su entorno a la relación con Toris, una princesa marciana. Aquí ya para que ahora os voy creando nuevas necesidades. Y Jirelo Joy igual. Es espada y brujería pura. Esa. Pues para brujería, pero claro, la Ujú. protagonista es femenina. Sí, sí, De sí, hecho, es sí, que no sí, se sí. acaba de ver bien ahí, pero dice que estaba en inglés, pero su coraje era como que no, que no le hacía sombra a los hombres, pone algo así, como ahí. Pone algo ahí. Joder. Sí, espada y brujería, pero con Sí, sí. protagonista femenina. Yo creo que es de las primeras mujeres protagonistas, ¿eh? De espada y brujería. Ujú. El de la de Princess of Mars no lo conocía. Jiralo Jory sí, que es bastante conocida. Y sí, sí, tal cual. Y yo pongo los Yo, más. Sí, bueno, sigue. yo el del Princesa de Marte lo conocía por el intento fallido de Saga de Disney, que intentó hacer una película de John Carter, que fue un fracaso, y está basada en esta saga. Intentaron eso, a ver No si tenía ni tiramos idea. del chicle, y no. No funcionó, Parece- ¿no? No. No funcionó, ¿no? Vale. Es que no es muy buena, entonces, claro. Luego en el 65 tenemos El año del unicornio de André Mm. Norton. Y hay que, mira, una cosa muy curiosa cuando investigué a André Norton es que André Norton es una mujer, es Alice, pero es ella para vender más en su época se puso un nombre de hombre. Y es una mujer que Ah, ha escrito muchísima ujú. fantasía. Se llama Alice, en realidad Alice Norton es de Cleveland, Ohio. Y según en vuestras fuentes, se considera como el precursor director, la primer precursor del romantasy moderno. Mm. El año del unicornio. Anda, Fíjate. Así qué ya, curioso. ya lo estáis buscando. Ujú. Ya lo estáis buscando. Sí, hacemos un pequeño homenaje a Alice, que la pobre se tuvo que cambiar de nombre para vender más. Fíjate lo que son las cosas. Lo que era la Bueno, época. Sorpresa. pasaba No, bastante. no he sido la única, por desgracia. Claro. No. Y luego La Bella y la Bestia, que claro, La Bella y la Bestia, pues yo lo que yo sé, para mí La Bella y la Bestia está interpretado es un mito griego, el de Eros y Psique. O sea, la Bella y la Bestia es un mito griego. O sea, al final, le decía esto, al final los griegos son los precursores de verdad del romanticismo. Ujú. O sea, la historia de, pues eso, y además justamente un dios y una humana y una mortal. Hay cosas como hace Tolkien ahí, mezclar Ujú. Sí, es mezclar verdad. razas de distintos sexos. Sí. Y nada más, aquí os dejo para vuestra lista de libros. Hemos dejado 4, así que algo para atrás para que los apuntéis la gente. La princesa de Marte, Jirel Joiry, El año del unicornio, bueno, y La Bella y la Bestia. Es lo mismo aquí. Y bueno, estamos en la sociedad Tolkien y tenemos que hablar del profesor. Me encanta la imagen. Sí. Las dos. Claro, habéis estado aquí 3/4 de hora hablando de otra gente, ya me toca. Ya nos toca, ¿no? Un poquito. Entonces, aquí lo que hemos planteado Glenn y yo es 4 o 5 parejas, y no parejas, a veces son triángulos o historias de amor, y las comentamos entre todos y a ver qué os parece y si hay más romanticismo o menos y qué tal os parece la historia, qué tal os... Ujú. Empezamos casi por la primera edad, Cinco Limelian, el rey Sin el elfo casi. Empiezas por y la la primera malla. edad. Lo primero. Ya ves. A mí lo que me hace gracia es lo que dice al final, que dice: Elwë se acercó a ella y le toma la mano, y en ese instante un hechizo cayó sobre él, de modo que permanecieron así mientras largos años eran medidos por las estrellas. O sea, si eso no es fantasía, que paró el tiempo, no sé, años. Bueno, vamos a ver, yo Sí, creo literal. que todo, o sea, conforme entras en el Legendarium todo es fantasía, o sea, esa parte ya estaba totalmente vista. Pero Y lo en que decías antes. concreto, o sea, esto es una historia de amor romántica tal cual, con inicio, nudo y desenlace. O sea, Sí, además, es una historia de amor total, con inicio, nudo y desenlace, con un desenlace fatal ujú, cuando Thingol se olvida del amor, entre comillas, y pone por encima la avaricia por encima del amor hacia su hija. Sí. O sea, qué interesante Tolkien, ¿eh? Qué tío. O sea, es que quiero decir, ¿cómo no te va a gustar?
¿A quién no le va a gustar un Tolkien? Es que, por favor. Pero además es curioso porque me leí un poquito el capítulo de Maya, dice, de la Maya, digo, de De Melian, Melian. Melian. que cuando ella cantaba se paraban hasta los cantos de los pájaros Sí. para escucharla. Y bueno, y la belleza que tenía era como deslumbrante. Sí. Y que los hijos que tuvieron fueron los más hermosos hasta ese momento y posterior. O sea, no hubo nadie más guapo que los más hermosos. Que siempre Tolkien dice, era el más no sé qué, pero no el no sé qué. Siempre está No, hombre, Tolkien pero diciendo. Lucien, o sea, al final la hija es Lucien, ¿sabes? Entonces, no hay nadie más hermoso y más bello y más increíble que Lucien en todo el legendario. Además, puede ser la unión más Y- poderosa porque ella es una maya. O sea, y un elfo Sí, de claro. la primera edad. Sí, sí, Y lo es. además ella, o sea, creo que Tolkien, esto estoy hablando de cabeza, pero creo que llega a describirla como la persona más sabia de toda la Tierra Media. Porque, claro, recordemos que O es sea, la era bella, o sea, sabia, tenía todo. Sí. Sí, porque Y hay aún así Thingol no momentos la en los escuchaba mucho, que como también que te ve el digo. futuro, prácticamente. Sí, sí, tiene un poco Em, de... ve Y a un mí poco lo el que futuro. más me gusta de esta pareja también es que esta historia de amor que tienen ellos, el inicio, genera un cambio en toda la historia de los elfos, porque hace que se queden en Beleriand, que haya una nueva lengua, que haya un nuevo pueblo con unas nuevas, con una Sí, nueva que cultura y que tiene genera un una división. efecto. Sí, a ver, yo creo que sí que es importante, pero porque en realidad sí que se habían quedado ya elfos. O sea, los Sí. silvanos ya estaban allí. Los silvanos ya habían dicho que a ellos no les movían de la Tierra Media. Pero sí Ujú. es importante en el sentido de que consigue elevar a los elfos de la Tierra Media, a los que les habían dicho, si no os venís, Ujú. no va a haber cosas bonitas. De hecho, se considera que los del pueblo de Doria son Calaquendi, no son Moricuendi. Son Calaquendi, sí. ujú, O sea, sí que han recibido, pese a no haber ido a Valinor, La a luz. través de Melian reciben la luz de los árboles. De hecho Tal lo cual, dice, sí, que sí. el Doriath era el justo. único sitio donde la luz era similar a Valinor, ¿no? A la Creo. luz de los árboles. Por Ujú. ella, por Sí. ella, por el poder Sí. que tenía ella. Que era increíble. Sí, a mí lo que me da rabia es que me da la sensación de que, o sea, yo creo que se querían muchísimo. Creo que Thingol, o sea, el problema es que Tolkien nos cuenta las veces que Thingol no escucha a Melian, ¿sabes? Entonces tú Sí, te desesperas un poco en plan de, por favor, ¿por qué no le haces más caso? ¿Por qué no haces un poco de caso? ¿Por qué no la escuchas cuando te habla? Que ella sabe cosas. sí, Sí, porque Pero además es la que- dinámica que veo que ellos tienen es que él coge como dentro de la pareja un rol muy protector hacia su hija, hacia donde viven, y ella es la única persona que es capaz de aconsejar y es como el cerebro de la relación. Y según avanza la historia, va escuchándola menos. Y eso pues lleva a consecuencias fatales. Mm. A ver, es verdad que en el momento en el que entrelaza su destino con, o sea, yo creo que el gran fallo de Thingol es cuando decide entrelazar su destino con los Silmarils, porque ahí es cuando ya sabes que tu vida va a estar fatal. Y Melian le se lo avisa, en plan de, por favor, no lo hagas, pero allá va él. Entonces, Sí, además por sobreproteger a su hija, que tampoco es una cosa muy sana. tampoco sé yo. Tampoco sé yo si es por sobreproteger a Lucien, o sea, no sé. No Nos dice sé, es que Adrien no tengo. lo curioso que nos dice Adrien es que aquí en lo contrario, aquí digamos que el varón es el que está por debajo, al final en el rango una es una maya y la otra, vale que es un elfo de la primera edad, pero da igual. Se está por repite debajo. varias veces en Sí. el mundo de Tolkien, ¿eh? Constante. Sí, Es constante. Sí. Pues sí, pues además casi todas las parejas que vamos a ver, ¿no? Hay Sí. contadas excepciones, rollo Faramir y Eowyn. Y se acabó.
Y para usted de contar, sí, y como dice, en el romance, no solo en el romance, sino en la fantasía actual, de hecho, a mí al final me termina sacando un poco, es que abusan mucho de chica de origen muy humilde que de repente va a ser princesa o emperatriz, que de repente es que tiene poderes y de repente tal, que es verdad que lo hacen por eso, es para un poco que la lectora se sienta identificada, pero creo que es un tropo del que se abusa hoy en día mucho. Y a mí de Single Imelia me gusta también como Romantasy, porque tiene su poquito de spicy, porque llenó su corazón de asombro y deseo, ¿vale? Deseo ahí. Nos pica lo que nos pica, porque la señora pues, está de buen ver y aquí no vamos a negar la realidad. Y luego le tomó la mano y cayó un hechizo, sí. Ahora lo llamamos que te caiga un hechizo. Entonces creo que es de las parejas más wow, por eso, ¿no? Por esa cosa de enchochamiento de primer tal, ¿no? Es como muy... Sí, sí, Porque luego, sí. que no sé si la hemos puesto, es que no sé si Eowyn y Faramir son No, no muy lo hemos puesto. tiernos. No lo hemos puesto, son más tiernos, son más monos, son más tal. cookies. Son Pero más por favor, es cookies. que, o sea, creo que, o sea, es mi historia favorita, no digáis nada Sí, malo. Podéis decirlo no, de todos pero los no, demás, no. sí, pero de estos no, no. sí, y a mí No, también. vamos a ver. Pero es una cosa Hablamos de todas formas. cookie, De que no es por comparar, es una Must cosa protect. cookie. Es una cosa cookie que estos dos no tienen tanto. Por mucho que, quiero decir, que sí. Esto parece más crudo, ¿no? Más... Encantamiento, más. Aquí hay más. Vale, podemos seguir. Bueno, sí, Más tema. un chiste que puede hacer cuando dice que los años eran medidos por estrellas, menos mal que dio con un elfo de la primera edad, da con un humano y se lo encuentra ya... Y lo mata. Sí. Y lo mata. Como... Pero bueno. Madre mía. Ay, ¿qué más? Venga, un triángulo. Uf, Bien, trama. madre mía. Trama, ¿no? Sí. ¿En la romantasía hay triángulos amorosos o no? Vosotros que sois lectores asiduos. A ver, tú, Oridri, los cuento un poco, los leo. Otra vez, como ha dicho Istel, humano y princesa élfica, o sea, el rango está bien claro y quién está por encima. Quizá, como dice Aredel, es el tema de escrito por un hombre, ¿no? Claro. Sí. Y en esa época, claro. O quizá también tenga un poco que ver la idealización que él tenía hacia Edith. Sí, también. Sí. Pues todo influye, sí. yo creo. Es verdad que la pareja de antes, el linaje que sale de ahí es impresionante, pero aquí también, claro, tenemos... Sí, hombre, no deja de ser hija de Turgon. Exacto. Sí. Y luego tenemos a Maeglin, que Maeglin da para un programa entero, yo creo, solo por... Sí. ¿Sería romántica la historia de Maeglin y sobre todo de sus padres? La de sus padres seguro que no. ¿No? O sea, la de sus padres la veo seguro más que oscura. no. Pero es que no tiene romance. Ya, no, claro. básicamente la secuestra. O sea, quiero por decir. no decir otra cosa. Sí, a ver. No, romantasy no. Hay un género que se llama dark romance. ¿Vale? Quizá dark romance, sí. Vale. Que yo de eso huyo como la peste, porque lo que tiende a idealizar relaciones muy tóxicas y muy chungas. ¿Vale? Eso es otro género aparte. Directamente. Eso es otro sí. Y que yo creo que incluso en el... No sé si hay dark romance con fantasía, yo creo que debe haber. ¿Vale? Pero sí, eso es un género aparte que tiene lo suyo, porque no es que trate temas, ¿vale? Que existen, ¿vale? No todas las parejas y todas las relaciones son sanas, pero lo idealiza. Entonces es una cosa un poquito, puede ser un poco turbio. Entonces sí, los padres de aquí pues tienen su género propio. Ojo, que la acaba matando, o sea, por favor. Sí. O sea, es que vamos a ver. O es primero la mía o es de secuestra. nadie. O sea, o es mía o es de nadie. Es que de verdad es muy chungo. Pero no es un poco accidental porque ella se pone entre medias y... No lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ver. Se pone entre medias porque si no mata a su hijo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hubiera sido mejor, mira la que lió. Sí, hubiera sido mejor. Durísimas declaraciones. De violencia vicaria. ¿Sabes? O sea, quiero decir. Varias cosas aquí. Una, perdón, que Cristina está diciendo Mila, Lancelot, Arturo y Ginebra. Me gustaría que esto lo desarrollases un poco más porque yo no lo veo claro del todo. Un triángulo.
Como O sea, triángulo. veo que es un triángulo, pero es verdad que no veo claro que justo La estos tres relación. sean tan representativos. Y luego haré del que está diciendo. Ay, perdón. Sí. Bueno, ella, yo es que creo que ella no queda embelesada, queda atrapada, que es el término que usa Tolkien, ¿eh? Y Tolkien es una persona Sí. que escoge muy bien las palabras. Mm. No escoge palabra al azar, no hay puntada Sí. sin hilo. O sea, no usa el término embelesada en ningún caso, ¿eh? Sí, Pero es es más porque como si es... le hubiera lavado el cerebro para mí. Y Joder, ya Cristina nos ves. recuerda los raptos de Zeus, porque al final todo está inventado y la sopa Sí. está cociendo desde el principio. Sí, Sí, ya he dicho tal que todo cual, está tal de los cual. mitos griegos. La sopa está Todo cociendo desde... esto, los mitos Pasa es griegos. Y no que solo Zeus, hemos... todos los dioses eran así, no eran solo Zeus. Pero sí, efectivamente, el triángulo amoroso es otro de los elementos de las historias de romance y tal. De hecho, volvemos, yo creo que de los triángulos más famosos de la literatura romantasy y fantasy es en Crepúsculo, si eras Ujú. Team Sí. Jacob o Team Ed. Y mira cómo al final se acaba liando con su hija, o sea que nada, Todo normal, todo normal. cero problemas. La solución la dio muy claramente Stephanie Meyer. Si se hubiese esperado Maylin, pues no habría tenido ningún problema. Podría haberse liado con Earendil. Madre mía, eso da para fanfic, ¿eh? Tal cual, tal De cual. nada. Si se entera el Rocío de su padre. ¿Sabes? Pero al final Maeglin, todo ese odio, ese rencor, es lo que le desencadena a la destrucción de Gondolin, ¿no? Totalmente. Ese Sí. desamor. Esa obsesión, no es amor lo que tú Bueno, tienes. Se llama Sí, obsesión. porque él además, o sea, yo releyendo el texto me he dado cuenta que realmente el tipo de obsesión que tiene hacia ella, que él lo entiende como amor, a mí me recuerda mucho a la relación de sus padres. Es muy controlador, hay momentos muy agresivos. El momento en el que Tuor entra a Gondolin y le ve, digamos que mirando a Idril por primera vez, o sea, tiene una conducta que es celosa. Entonces eso, realmente llamar a eso amor, me parece un poco sucio. no, sí, ya mira lo que pone ahí. Ya, ¿no? Y Idril ya dijo, porque le pareció una cosa extraña y perversa, ¿no? Nada más conocerle ya lo intuyó. Ya le vio turbio. Ya Sí, le es vio que había turbio. muchas cosas turbias ahí. O sea, Ya, es que también no es que podía acabar. eso, es que donde te crías, pues a veces El entorno. sí hace Entonces, mucho, influye mogollón. Entonces, pobrecico. Bueno, o sea, pobrecico no, pero Pero, hay ¿veis? gente Aquí, que es por rebelde porque el ejemplo, mundo les ha hecho así y a sí. él, pues en fin, le hicieron turbio. Uno de los motivos por los que yo dije traer este tema, ¿vale? Era por el nivel de romance que, no romance, sino lo que hemos dicho antes, las palabras que usa Tolkien. Dice, amaba la belleza Sí. de Idril y la deseaba sin esperanzas. O sea, eso es sí. intenso, eso es. Sí, sí. Entonces, Sí, Aventura cantó sobre ello. Son las 5 de la mañana. Sí. Yo no he Yo dormido no he nada. dormido nada. Pensando en tu belleza, loco voy a acabar. Además, Es que, o sea, está todo escrito, chicos. sí, tal cual, tal Sí, tal cual. cual. A ver, a una parejita más. Uf, creo que lo que viene... A ver. Uy, perdona. Se pone oscura la cosa. Qué Chan, nervios. chan, chan. Que- ¡Hala! No ¿Cómo estamos os quedáis? mejorando nada, Bueno. ¿eh? ¿Cómo os No, quedáis? no estamos saliendo de Solo- cosas turbias, ¿eh? Solo vamos hacia arriba ya. Ya de aquí no podemos. ¿Sabes? Ya. ¿Cómo os quedáis? A mí A lo que me ver. pasa con esta pareja es que me recuerda mucho a Edipo Rey, aunque sea, no se está liando con su madre, se está liando con su hermana, y en el sentido de que igual que con que Maeglin sí que está directamente enamorado de su prima y sabe que es su prima,
ellos no saben que son hermanos. Ya, a mí esa es la parte que me da Entonces, muchísima pena. sí. Sobre todo Nickel, porque Turing estás todo el rato en plan de, mira, señor, de verdad, ¿eh? De verdad, yo estoy la mitad del tiempo en plan de, este señor no deja de tomar malas decisiones y además se autoconvence de que son buenas y tú sabes que no. Las estás viendo, estás diciendo, este señor siempre elige mal, o sea, siempre elige mal. Pero ella, la pobre, o sea, ella me da muchísima pena. Caramba. No, y en el momento que se descubre el pastel, pues bueno, las consecuencias terribles que tiene. Sí, Yo- tal cual. Lo Pero que claro, dice ella le Cristina, descubre por la malicia de Glaurung, ¿no? Al final, Glaurung le dice Sí. esa más o menos esa imagen que él todavía no está muerto. Él todavía no está muerto. Y Glaurung le dice quién es de verdad y es cuando ella se tira al... Ay, no me acuerdo nunca cómo se llama el río, Sí. este de las cascadas. Ay, Sí, Cabedes no sé qué se el llama. Esclaurín, ¿era? Cabez en No sé. aras, Puede ser, algo así. cabez en aras, juraría. ¿Qué ibas a decir, viste, el de lo que decía Cristina de Morgana y Arturo? que, o sea, que para mí es totalmente esa historia. O sea, son dos hermanos que no saben. O sea, Tolkien no se atrevió a dar el paso siguiente que hubiese sido que Ujú. tuvieran un hijo chungo, ¿vale? Pero Bueno, ella se supone, te da a entender que está embarazada. Sí, ahí lo pone. Se casaron y concibieron Mm. un hijo. O sea, Sí. sí, pero, o sea, quiero decir, no desarrollan. sí, que Pero- ella se lanza cuando se suicida y ya está embarazada. Eso es. Que no desarrolla. No Al crea bebé, sí. Mordred. Sí, Claro. sí, eso es verdad. Sí. No crea un villano que podría haberlo hecho, ¿eh? O sea, viendo las cosas que cogía Tolkien, tanto de los temas, lo que hemos hablado, griegos, romanos, como de, obviamente, la literatura artúrica, que está presente, queramos o no. Sí, hay muchísimo de Arturo en Tolkien, muchísimo. Tienes toda la razón, Cristina. Y efectivamente, a pesar de eso, sí que es una historia súper trágica. Jo, pero yo de esto he hablado con Rai, por ejemplo. Es que es una historia bonita. O sea, hasta que se dan cuenta que son hermanos, es una historia un poco Ay, sí. traicionera, ¿vale? Porque hay muchas cosas mal en esa historia de amor, pero jo, luchan un montón por su amor. Sí, Sí. sí, por eso me Pero da se dan mucha pena, porque yo creo que se pero quieren no, mucho. pero se dan cuenta por separado. Quiero decir, a ella se la desvela Glaurung, se tira. Y luego que había alguien como viendo la escena y se lo cuenta él cuando no estaba Sí. muerto. Y es cuando él ya se clava la espada y... Bueno, primero lo mata al que se lo cuenta, porque Ah, vale. es Porque no Turing le creía. haciendo sus cosas. Sí. No, o sea, no, pero Turing se lo carga, claro. Sí, se lo carga. Se lo carga bien cargado. Y luego ya él coge su espada Y luego ya mágica. se suicida. Eso. Y luego ya en plan, creo que eso no se puede decir en Twitch. lo digo. Se arrebata la vida a sí mismo o algo así, se desvive, eso creo que se puede decir. Pero lo otro creo que no, ¿vale? Se lanza literalmente sobre una espada. Ya, ¿ves? Eso perfecto. Y luego una duda que Es tengo la es descripción. la madre de Tal ellos, cual. Morwen, ¿llegó a saber todo esto o no? Sí. Alguien se lo cuenta. Y se encuentra la lápida y tal. Y de La hecho lápida es esa, donde Urin y Morwen se encuentran, al es en final. el túmulo de sus Sí. hijos. Que es muy triste también. O sea, Esa porque parte es dura. O sea, es una historia tan cruel, es Sí, un Tolkien tan crudo, pero tremendo. Es la tremendo. historia en sí, o sea, de verdad que despierta un montón, tanto Turing, que es una persona horrible, o sea, él en sí no tiene la culpa de ser tan horrible, pero es que, de verdad, es el desgracias, o sea, es Turing Tarambana, es que lo ha dicho perfecto. A ver, de verdad, ¿cuántas desgracias puede llevar a su espalda ese pobre tipo? En plan, no, el amor de mi mejor amigo,
se enamora de mí, o sea, cuántas cosas, tío. Luego ya, cuando parece que te has encontrado el amor, también obviamente se enamoran de ella, que ese creo que es el tipo el que le dice, Sí, uno de los sí, del grupo con el que iba, es el que finalmente desvela la verdad y sí, es cuando Turing se desvive. claro. Exacto, es ese. Por eso lo mata primero, porque es como, tú lo estás Eso haciendo por es. celos y luego de pronto es como, espera un segundo. Wait. Espera, igual le he liado. Otra vez más. ¿Sabes? Pero todo el rato. Y tiene el único atisbo que tiene como de redención, que es que además lo comentan, es si en lugar de haberse ido con su, o sea, antes de reencontrarse con Nienor, hubiese salvado a Finduilas. Alguien le dice, tienes que Sí. salvar a Finduilas y porque puede ser como tu única... No. ¿Por qué va a hacer lo que tiene que hacer si puede cagarla otra vez más? Tengo que reconocer que a mí esa parte me pone de muy mala leche, siempre, Tú verás. la verdad. Es que es probablemente el personaje más gris de Tolkien, ¿eh? Sí. Sí. Todo el rato. Todo el rato. Porque es que luego tiene cosas... Es que me estoy acordando de que hace poco, en el club de lectura en inglés, releímos hace poco cuando... Bueno, hace poco, ahora un par de meses o así. Cuando sale de Doriath y cuando le encuentra a Belek, que él está con los forajidos estos. Y le dice Belek, te estuvo defendiendo Nelas. Y el otro en plan de, ¿y quién es esa? Y es como, tío, ha estado toda tu infancia a tu lado, ¿sabes? Te ha defendido y te has olvidado de ella, ¿sabes? Es como, señor, de verdad, ¿eh? ¿Sabes? Es que nunca bien, o sea, es que ni siquiera para ¿De recordar. dónde no hay? Ya lo sé. Y el Por eso padre digo que viéndolo en esta todo, ¿no? historia El padre, ¿no? Lo está viendo todo, supuestamente, Sí, ¿no? Se lo está sí. enterando ahí Hay una Morgoth de, ilustración mira, de Alan que a mí me flipa de él sentado en el trono Sí. de hierro. Increíble. Espectacular, espectacular. Pero ¿ves? También me da mucha pena. Si es que me da mucha pena. Salvo Turing, me da mucha pena todos los personajes. Ojo, de y esa Turing, historia. otra cosa que a mí me encanta es que Turing, ¿con cuántos años muere? ¿35? 40, es que no llega más, ¿eh? Es que yo creo que no Sí, llega a sí, los no, 40, no me acuerdo no. exactamente, pero es en plan, ¿qué eres Alejandro Magno en plan mal? O sea, ah, ¿eres Alejandro Magno en plan chungo? O sea, ¿qué te pasa? Sí, sí. ¿Por Es qué? como Alejandro ¿Por qué? Magno, pero al revés. Sin hacer cosas Alejandro bonitas. Magno en plan mal, en plan de verdad, muy feo. Sí, sí, tal cual. Tal cual. bueno, lo dejamos si queréis. Y Vale. Oh, Vamos vaya, a ver. no nos podemos meter ya más con él. Oh, vaya. Oh. venga, vamos al ejemplo más Bueno. clásico, casi, el que todo el mundo conoce, yo creo, por las películas sobre todo. He puesto incluso la foto. Yo no lo de considero un prota- romantasy esto, pero para nada. No lo considero nada romantasy, he de decir. Pero mira, puedes meter aquí el triángulo de la relación con Eowyn. Tampoco pero lo creo que considero eso no. triángulo. Sí, es No, más como que Eowyn tiene un crush con él, pero nunca pasa nada especialmente romántico. Y sí, para mí esta historia me deja siempre una sensación como muy trágica, porque el final es tan malo después de todo. ¿Por qué malo? ¿Por qué Yo lo malo? considero buenísimo. No sé, O como... sea, a mí lo que más me gusta es el final. Sí, fíjate, a mí siempre me da la sensación de que como ella al final como que se arrepiente un poco de la decisión que ha tomado. Y como que me lo amarga mucho. Yo no creo que se arrepienta. Yo creo que al final de pronto entiende la decisión que ha tomado. ¿Sabes? Ujú. Uy. Y lo complejo que es. O sea, porque al final, para Tolkien, el tema de la muerte y la inmortalidad creo que es un tema que es muy importante y muy arraigado a toda la Ujú. obra, ¿no? Y, o sea, y al final, pues, por ejemplo, por eso tenemos Númenor, ¿no? Para demostrar esa importancia. Entonces, que hay un personaje que abrace la mortalidad como lo hace Arwen y por fin reflexione sobre el tipo de don que es y la libertad que te da, pero a la vez lo que te quita y le haga entender pues por qué hay humanos que desean la inmortalidad, yo creo que es importante y es bonito a la vez. No sé, Ujú. porque claro, por ejemplo, cuando te lo hablan de Beren y Lúthien, que ya que se les menciona ahí también,
como ellos desaparecen, tú no sabes cómo viven ellos la última etapa. O sea, hay un par de momentos de menciones puntuales, pues eso, su hijo Dior, que Lucien estaba en la isla esta, pero claro, como no se les podía ver, pues no se sabe ni cuándo fallecen, ni cómo lo lleva Lucien, ni quién de los dos muere primero, ni nada, ¿sabes? Pero aquí sí, y a mí me parece que, por ejemplo, que Aragorn restaure el don de los Númenóreanos es una cosa preciosa. Yo creo que es de las cosas más bonitas del libro. O sea, cuando de verdad él decide cuándo se va. O sea, es que además es una cosa. A mí el tema de Tolkien y la muerte da para otra tertulia. Sí, lo hemos hablado. Es uno de los temas que más me interesan de Tolkien. Me parece sublime cómo habla, o sea, y qué cristiano es además, cómo habla de la muerte como un regalo. Sí. O sea, me parece espectacular todo lo que Tolkien concepciona alrededor de la muerte y alrededor de los ritos funerarios, alrededor de un montón de cosas que se ven. O sea, a mí sí me gusta, y me gusta tanto cómo muere Aragorn con grandes, con una gran despedida, con un adiós, con no sé qué, no sé cuántos, y cómo muere Arwen volviendo a la tierra. Buah, es que claro. Y además a la tierra un poco de sus antepasados, ¿no? Tal cual. Sí. Sí, mira, lo leo. Yo creo que también, igual por eso yo le doy esa lectura. Tras su muerte, ella se despidió del Darion y de sus hijas y salió de Minas Tirith hacia Lórien, donde vivió allí sola bajo los árboles que se desvanecían hasta que llegó el invierno. Claro. Es un poco... Pero aún así, Esther dice que no es romantasy. No, para nada. No tienen nada de romantasy, 0%. La historia de amor forma parte de una historia fantástica, pero no es el leitmotiv. No tiene... O sea, que no existiese la historia de amor entre Arwen y Aragorn no cambiaría especialmente. O sea, cambiaría que Aragorn no sería rey probablemente, porque le daría igual. Porque su motivación para ser rey al final sí que tiene un poco que ver con ella. Pero el anillo se hubiese destruido de todas maneras. Seguro. De hecho, Arwen es un personaje que entra tardísimo en la escritura de Tolkien. Entra antes Éowyn, o sea, hay un momento en el que Éowyn iba a ser el interés amoroso real de Aragorn. Pero Tolkien mismo se da cuenta de que entonces le quita una valía a Éowyn que no quiere. Y entonces por eso termina metiendo un poco al principio con calzador a Arwen. Y por eso al final, de hecho, tiene que hacer el apéndice. Porque quiere meter una figura de dama que espera a su caballero, entre comillas, ¿no? Por eso, porque considera que Aragorn necesita a ese personaje a su lado y no quiere sacrificar a Éowyn. Entonces, por eso crea a Arwen, pero es muy, muy, muy posterior. Entonces, no era algo que fuese central en la trama. Eso desde luego. Claro, otra cosa es, volviendo al mundo del marketing, el mundo de las películas, ¿vale? Cómo te lo venden y cómo te resaltan en la obra de Tolkien el atractivo de ellos a través de ponerles con mugre, ¿vale? Y esos planos y esos tal. Entonces ya a ti ya te despiertan ¿entendedme? Un deseo, un interés, ¿vale? Y entonces eso va unido a realzar más su historia, ¿vale? Sí. Que en el Romantasy, sobre todo en Acotar, en vez de ser mugre, son alas, ¿vale? Entonces son elementos, ¿no? Cada uno pero es de marketing, ¿sí? Claro, que sin embargo lo que es el texto en sí, en la obra de Tolkien, no tanto. Quiero decir que yo creo que la película, ¿vale? Más allá de que a ella le metamos más partes que no tiene que salir, ¿vale? Tiene unos elementos que realza mucho más la historia y te da la sensación de eso, de más intensidad y de estar más mascado. Incluso yendo más allá, efectivamente, o sea, por favor, es que no puedo hacer ninguna cosa seria si me pones abajo esto, por favor, es que de verdad, señor. Incluso yendo más allá, ese romance que se
que se denosta en literatura, en no sé qué, novela romántica, historia romántica, que está como muy mal visto, luego resulta que parece muy obligatoria en la mayoría de películas. Por ejemplo, o sea, en el lenguaje cinematográfico es fundamental, y si no, ¿por qué nos has metido la historia de amor entre un enano y una elfa en El Hobbit cuando no tiene ningún sentido? O sea, Pero sentido, socorro. o sea, por favor, vamos a hablar en serio de por qué la historia de Arwen y Aragorn nos parece tan tal. ¿Es en realidad tan importante como en la peli? Yo creo que no, para nada. No. De hecho, es más importante en el libro la historia de Sam y Rosita, pero mucho más. O sea, con un Sam recordando a Rosita constantemente y pensando en cosas de Rosita constantemente durante el libro, que la historia de Arwen y Aragorn. Ya, sí, sí, es que por eso tiene que hacer un apéndice, Claro. porque al final es un personaje que está por ahí, aparece de pronto y dice, tendré que explicar de dónde viene todo esto, ¿no? Porque parece, o sea, hay un par de comentarios, parece que es importante, pero no te he hablado nada de ello. Entonces lo Y meten luego por ahí. en la peli, ¿no? Y se está muriendo, se apaga como el mundo. ¿Qué dice José Luis? ¿Qué está diciendo? Es que, por favor. Sí, Cristina, yo creo que efectivamente la historia de amor entre Aragorn y Arwen no es romantasy porque no solo que no tenga un peso relevante en la trama, es que no tiene ningún peso en la trama. O sea, la trama hubiese sido la misma, salvando como mucho Aragorn rey, Aragorn no rey. Si hubiese existido Arwen que si no hubiese existido. Cero relevancia. Sin embargo, no hubiese sido igual la historia de Túrin y Nienor. Claro. Total. Sin esa historia de amor, la historia sí que hubiese cambiado, pero Aragorn y Arwen no tiene pero nada de peso. Aragorn, además, claro, tampoco es verdad que vemos su punto de vista, pero rara vez la menciona. Lo ha dicho Paula bien, o sea, Erendis, tiene que poner ese apéndice para que comprendas mejor. Sí, ese ¿no? texto lo he sacado de los apéndices, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, porque en el libro no. No. Si es romantasy, o sea, el romantasy como tal, que Cristina sigue preguntando, perdón, lo pongo. Entonces, no se tienen en cuenta las características de la historia de amor y fantasía. Es que para que sea, o sea, la mayoría de historias de fantasía tienen amor. Un número muy importante. También es muy importante ver qué relevancia tiene en la trama. O sea, lo que ahora se considera romantasy, que por eso justo al principio he dicho, ahora se mete dentro de romantasy un montón de cosas que no deberían considerarse romantasy. Y creo que acabas de dar con la clave. Esto es una historia de amor, es una historia de amor preciosa, es una historia de amor importantísima, de varias generaciones, es la unión de dos casas, de dos hermanos, o sea, de dos hermanos que generaciones después vuelven a unirse a través de sus descendientes. La vuelta de los semielfos a través de su descendencia. O sea, es una historia muy, muy, muy importante. Pero en la trama del Señor de los Anillos es un apéndice. Ni siquiera forma parte de la historia principal. Entonces, si toda la historia gira en torno a la historia del romance, como sí que ocurre en Lúthien y Beren, toda la historia de Lúthien y Beren, el 100% tiene un objetivo, que es que ellos dos acaben juntos. Y todo el Silmaril es secundario, ellos roban el Silmaril porque es lo que se les pide. Pero el si objetivo no, habrían de robar robado otra cosa. Eso es. Si le hubiesen dicho tienes que ir a matar a un dragón, Beren lo hubiese cogido y si hubiese ido a por el dragón, maldita sea. Este tío es este sí que es un protagonista, ni Alan ni mugre, Beren. ¿Sabes? Sí. Literal. ¿Qué tipo, por favor? Es que Justo quiero acabar con Beren y Lúthien y ya está. Y os dejo aquí ya que conteste lo que quieras. que yo sí que creo que, o sea, yo creo que sí que hay romantasy en la obra de Tolkien, entendido como se entiende ahora el romantasy, ¿eh? O sea, de verdad que creo que hay
en el Silmarillion hay muchas historias en las que el amor es la trama importante. Por ejemplo, Fëanor no, Ujú. pero sí que Idril y Arendil tampoco me da, o sea, ellos tienen desde el principio el final feliz. Tiene que Perdón, ser Eowyn y una Arendil. duda. ¿El Romantasy tiene que acabar siempre bien? No, pero No. tiene que ser No. la historia principal. De Lo hecho, que No, mueva. te iba a decir, eso es. quiero decir, pensando que hacíamos la coña al principio, pero Aldarion y Erendis, o sea, básicamente toda su Sí. historia. Sí, claro, eso Gira en sí. torno a Aldarion que y ellos, Erendis, A sus, a la incapacidad de estar juntos. Sí, A la exacto. incapacidad de estar juntos a Ujú. pesar de su amor. ¿Eso Sí, que es es un muy bad fuerte. romance o qué? Ahora que me estoy poniendo yo. Ni siquiera. No, es una historia de amor trágica. Exacto, o sea, porque tampoco se tratan mal. Lo que pasa es que ven el mundo demasiado distinto como para. Vivan los solos. Ven el mundo, yo creo que demasiado distinto como para coordinar su historia de amor, porque luego hay un momento, de hecho, que el propio Aldarion reconoce que el tiempo más feliz de su vida fue el que pasó con Erendis en Emerie. ¿Sabes? Pese a todos sus viajes en el mar, no sé qué, no sé cuántos, y vivir como 300, 400 años, cuando fue más feliz en su vida fue cuando estuvo con ella, en plan tranquis. Y de hecho, ¿Sabes? lo que más. O sea, y lo que más peso se da cuando nos cuentan su historia es la historia de amor, me refiero. Claro, ¿Cuántos, sí, exacto. en realidad, cuántas cosas sabemos de ellos? Vale, sabemos que Aldarion era un buen navegante y que viajaba y tal, y que descubría movidas. Tampoco era muy. O sea, no era súper explícito en plan, no, y ahí ocurrió todo esto, fue un buen rey, porque no sé, era un rey de mierda. O sea, dejaba ahí a su mujer a gobernar porque es que él no quería estar haciendo ese trabajo. Claro, No estaba ni capacitado ni con ganas. no, para nada. Pero estos Pero dos, bueno. por favor, que alguien diga, Sí, o sea, es que es perfecto. volvamos a esto, sí, perdón, pero era solo por saber un poco esa diferencia, ¿sabes? Si siempre tenía que acabar bien o No. podría considerarse también. No. Vale. Pues, Pero sí a que ver, debería ser la línea. la línea principal. Sí, por Sí. eso decía, Ujú, por eso sí. decía. O tiene que ser también la motivación, lo que Sí, la mueva. motivación. Quiero decir, por ejemplo, Sam es verdad que no está tan desarrollado, pero el volver con Rosita. Sí, totalmente. Ujú. Me parece Pasa es mucho que- más Romantasy Sam que, o sea, no hubiese ocurrido de otra manera, entendedme. Sam iba a cumplir con su deber como Aragorn iba a cumplir con su deber como Claro, Gandalf. claro, Sí. pero porque al final son personajes muy complejos, con muchas caras, y una de las caras de Sam, aparte del amor por Rosita, es esa lealtad, obligación, amistad por Frodo. Sí. Ujú. Como Aldarion Erendis, o sea, no solo ya mi amor por ti, sino mi amor por el mar. Entonces, a veces... Sí, Pero sí, es eso, eso es a veces cuando- se ha considerado un triángulo amoroso, pero Más fantasía Claro. que el tercero sea un mar. Sí, mira, más bueno. elementos tal, sí. Pero esto es bueno. Pero vamos, sí, vamos a volver a estos dos. Que a ver, al final, oye, tiene que ser la historia por excelencia, ¿no? Me refiero, si no, Tolkien no lo tendría en su tumba. O sea, pero que esto es puro Romantasy, por favor. Esto es amor. O sea, Sí, que sí. literalmente Sí. todo el capítulo del Silmarillion, toda la historia del libro, de la recopilación, o sea, todo Todo el poema, es los poemas. como os sí, ¿no? define ahora mismo Bloomsbury el Romantasy. Es una historia de Sí. amor enmarcada en un mundo de fantasía en la que el amor es la parte principal de la trama, o sea, la rueda que mueve, el engranaje que mueve el Sí. resto del mecanismo, es el amor. Y es el Sí, amor del uno totalmente. por el otro hasta llegar al punto de, bueno, ha muerto, me da igual, me lo resucito. Sí, tal cual. O sea, Y que encima cuele. uno Hombre, a ver, morir no es cualquiera. y el otro. Ya, Sí, exacto. eso es verdad. Uno llegar a morir y el otro, pues eso, llegar a hacer la canción. Que, mira, me recuerda a otro mito, ¿no? Un poco Orfeo. Orfeo, claro, Orfeo Claro. cantando para recuperar a Pues tal Eurídice. cual. Tal Sí. cual. Sí. Totalmente. Justo. Pero a ella la sale un poco mejor. No, es, Menos mal. Sí. Sí, ella canta mejor, ¿no?
Sí, bueno, al menos desde luego no le exigen que no mire hacia atrás y no No puede mira para atrás. reprimirse. No mira para atrás. No mira para atrás, se lo puede llevar directamente, entonces ni tan mal. Solo les piden lo que decíamos antes, que no salgan de su islica. Pero bueno, a la vez ella renuncia a todo porque renuncia a su inmortalidad para poder traerle de vuelta. O sea, que hablábamos antes de la renuncia de Arwen, pero ojo que Lucien también la hace. Sí. No sabemos cómo se la toma, pero la hace solo por poder pasar tiempo con él. O sea, porque al final es por lo que lleva luchando no sé cuánto tiempo. La verdad es que pierdo un poco los tiempos en las Y la historias de primera vez, ¿no? Tolkien. Que Mandos En accede esa a historia Martin, sí. ¿no? En la primera vez que única. Mandos accede a... Y la única, no se sabe, ningún humano más ha podido, o sea, porque elfos, pues está lo de Glorfindel. Vuelven cuando Glorfindel. quieren. Los elfos vuelven, Pero- y eso te lo dice desde el primer momento, en plan, que descansen un rato y luego ya si quieren que vuelvan a sus cosas, ¿sabes? Exacto. Pero humanos no. Humanos el único es Beren. Por la canción de Lucien y por la renuncia de ella al final. Entonces. Sí, oye, a mí me parece un grandísimo ejemplo, ahora que voy entendiendo mucho mejor gracias a este concepto, que yo lo tenía un poco perdido. No, pero Ahora que verdad ya sé que he lo leído más dice cosas. ella, el Silmarin es secundario para ellos. Es como... Es que a ellos Sí, les da sí. igual el Silmaril. Es que de Sí. hecho, o sea, Lucien se lo pone y es tal su belleza que, ¡buah! Es que es demasiado, entonces muere antes por el Silmaril. Claro. Pero en realidad a ellos les da igual. O sea, a ellos toda esa historia. O sea, imaginaos ese momento en el que su hijo, en el que Dior recibe un Silmaril en plan, bueno, tus padres han muerto, adiós. Toma, y Espectacular. de regalo, La herencia. Final de la historia. Aquí tienes el pisapapeles que usaba tu madre. ¿Sabes? Sí, o la cara de Cinco Oh, cuando vio... ¿no? Vaya, qué fantasía. tal cual, tal cual. Y la escena de donde se conocen y que el baile y todo, eso... Romántico Esa es total también, preciosa. ¿no? Puro romantasy todo. Es que todo es Sí. puro romantasy. Es él cayendo, lo ha dicho antes Aredel, es él cayendo en el embrujo de ella, llamándola por un nombre que inventa para ella porque no sabe su nombre. Ah, Tinubiel, ¿no? Claro. Muy bien. O sea, qué bonito está, qué bien escrito está toda esta parte. Qué bien escribía Tolkien. O sea, esa gente de no, Tolkien no sabía, no tiene ni idea. No tenía ni idea, José Luis. Escúchame. Y Léete. hasta el detalle de que ella, según está pisando el suelo, se está descongelando y están Sí. como saliendo la primavera y están empezando a florecer las flores. O sea, es espectacular cómo está descrito ese momento. Que es precioso. Lo estoy leyendo mientras estáis hablando. Sí. En plan de. Ah, y yo, Una otra pasada. cosa, aprovechando que acabas de decir lo de que Lucien era la única hija de. Yo creo que cuando Tolkien habla de sus hijos, Se de refiere. los hijos de Meren y de Melian y Thingol, creo que se refieren también a los hijos de los hijos, porque a Dios A los se le describe descendientes, sí. como el hermoso. Vale. Sí, O sea, creo que van un poco por ahí, en plan, Ah, por del- eso. sí, del que es linaje, como un poco ¿no? la O sea, descendencia en en plan, general. de ese linaje, todos guapos, todos. Todos Y de guapas, hecho, sí. Arwen es básicamente Lucien reencarnada. Sí, entre comillas. Sí. O sea, Igual no de personalidad, pero sí. no, ni de personalidad, ni de. O sea, yo me imagino que será una exageración, en plan. El Ron viendo a su hija diciendo, ¡buah, es guapísima! Igualita que mi abuela, ¿sabes? No, a ver, no sé, tío. O sea, Igualita que la igual Yaya. Igual no, pero ¿sabes esas cosas que ves a tu niña muy guapa y dices, igualita? Pues como cuando le dices a un padre, no, es que se parece un montón a ti, pero en realidad tú piensas que el bebé no se parece a nadie. Pues igual. Esto lo mismo. La vieron y dijeron, sí, tiene el pelo negro, Y parece los ojos claros, ¿no? los ojos claros y la piel blanca, Sí. igualita que Lucien, igualita. Y los otros, sí, es igual. Ah, Pero si no la conocíais, ¿qué vais a saber vosotros? Ha salido la Yaya. Ha salido la Yaya. La Yaya.
Me imagino preguntándoselo a Galadriel, ¿sabes? En plan, ¿tú que la conociste, Galadriel? Yo qué sé, yo estaba tejiendo allí con Melia, a mí déjame en paz. Yo Está ahí estaba haciendo intentando lejas. aprender cómo poner muros a mis terrenos. Yo De estaba Esas, poniendo brujerías y movidas, a mí eso qué me importa. Estaba Dejadme con el molusco chocadas. plateado. Tal cual, pobrecito. Por favor, que no se pierda este comentario. Porque si algo está claro es que en la obra de Tolkien hay mucho amor. Muchísimo. Mucho amor Sí, de sí. muchos tipos. O sea, Tal y cual. como, Sí. o sea, y como Venga, terminamos. como engranaje. O sea, creo que efectivamente Tolkien, más allá de mis opiniones personales sobre su matrimonio, que no las voy a decir aquí porque el programa queda muy bonito, creo que él estaba profundamente enamorado de su mujer y Mm. que de verdad eso ha quedado plasmado en la mayoría de las historias de amor. Y que suele hacer Sí, se nota unas bastante. historias de amor bastante sanotas. Sí, Como sí, con yo creo que Rosita sí. Cotto diciéndole, Sam, no dejes solo a Frodo ahora que se pone todo peligroso. Sí, yo creo también que hace, salvo contadas y honrosas excepciones, como que hemos estado comentando aquí también, que no son el paradigma de O sea, ni las cosas siquiera sanas. de verdad que ni siquiera lo de Niniel me parece tan grave. O sea, quiero decir, es grave porque tú sabes que son hermanos. Pero en realidad la historia de amor no es tan terrible. Sí, no, pero por ejemplo, es verdad que no es historia de amor. Sí. Me refería un poco más a lo de Aredel y Eol, ¿sabes? Que No es Uf. historia de amor. Igual más tóxico o menos sano Erendis y Aldarion. Sí, lo siento por sí, ti. también. No. Sí. Sé mucho de. Sí, Lo sí, escogí por lo. te has dedicado a ello. Sí, algo estudiado me lo tengo. Ujú. El temita. Pero sí, o sea, es posible que sea bastante más tóxica. O sea, yo creo que ellos se quieren mucho. También creo que es de las historias más grises que tiene Tolkien y por eso me encanta. Y me parece quizás de las más humanas en todo, o sea, y no solo porque sean humanos, quiero decir, los dos personajes, sino porque creo que es algo que Menos es... idealizadas. Exacto. Claro, que es a lo que yo iba, que lo que hemos comentado antes del género de dark romance, si bien en Tolkien podemos encontrar romantasy, algunas más, dark romance no, porque incluso las historias más, por llamarlas Turbulentas. turbias, más grises, más tal, no están idealizadas. No, Eso es. no, para O nada, sea, eso es verdad. No. tú no aspiras a tener una relación como Erendis y No, Aldarion, por favor. ¿no? Y sin embargo, en este género de romance, sí, ¿sabes? Ese es el problema, Sí. ¿no? Mira, el chico peligroso, chungo, tal. Y no, amiga, date cuenta, ahí no es. Ahí Ahí no no es. Y yo creo que en el Dark Romance se llegaría hasta a romantizar una relación tipo secuestro como la de Aredel y Elrond. Así que, No, oye, o porque, incluso, vamos, puede Omar, hacer esto. yo no sé si conocéis la de Flores en el Ático, que es Sí, una, Sí. la conozco. Todos los libros, todos. pues, joyas. Yo los Pues tengo eso. pendientes. Yo no Pues los eso. conozco y creo que no los No, quiero ni conocer. falta te hace. Es No te heavy. hace falta, querida. Sal de ahí en la otra dirección. Perfecto, me quedo donde estoy. No es tu sitio. Vale, pues para terminar, ¿no? Si queréis Sí. decir Sí. vuestra pareja favorita, que me imagino. Yo la mía no ha salido, que es Eowyn y La mía Faramir. también. La mía también, yo creo que es que al final Y la mía también. Sí. Joder. haremos un A extra con ver, esta. en realidad Sí, a mí lo que más me gusta son Lucien y Beren. De hecho, yo a mi marido el día de mi boda le regalé un pin de Beren y yo me regalé uno de Lucien porque soy inmortal. Ya está. Me lo guiso, Claro me que lo sí. como. Y le cortaste un brazo, ¿no? A ver. Y le corté un brazo y él me dio un pedrolo. Oye, pues ya está, pues todo hecho perfecto. Todo hecho perfecto. Me gusta mucho la historia de Faramir y Eowyn. No ha salido, me parece
preciosa. Además, Preciosa. me parece como una flor en medio de la desesperación. Tú sabes que va a acabar bien, pero es verdad que justo cuando ocurre está todo Es tan el momento turbio, ideal. tan negro, está muy bien hecho. Sí, Y el totalmente. corazón de ella se volvió a él. Es Qué muy bien bonito. escribe. Sí, la verdad es que sí. Sí, por eso estamos aquí. Todo hay Por que eso Sí, decir. estamos sí, aquí. exacto, tal cual. Vale, Pero pues con esto yo creo que ya podemos dar por cerrada, que es casi 1 hora y media de tertulia. Sí, sí, la ¿No? verdad es que sí, está bien. Está muy guay. Sí. Ujú. Ha estado de lujo, aprendí un montón. En Yo definitiva, también. el Romantasy ahora le han puesto nombre, pero lleva existiendo desde hace muchísimo La Toña. tiempo y Tolkien, por supuesto, ha surfeado Esa con todos ola. los géneros y ese es el tema con Tolkien, que ha estado en todo. Es verdad. Mira, mejor Pues sí. conclusión. Imposible, yo ya. Gracias por dejarme estar aquí. Nada. Placer. Gracias por venir. Agradecida, emocionada, Perfecto. solamente puedo decir gracias por venir. Esto no le podríamos hacer que Leder nos lo tradujese al élfico y yo cantarlo, Debería. Seguramente sí Deberíamos, puedes hacerlo. deberíamos. ¿no? Sí, y Sí, además como para cierres de estelcones y estas Sí. cosas es muy propio. Yo creo que habría que hacerlo. Para acabar un poco más animado y no siempre llorando, ¿no? Una cosa... Sí. Vale, pues... Pega, ¿algo pega. más? A ver, no sé si tenemos algún comentario antes de irnos. Nos dan las gracias. Vale, sí, nos dan las gracias. Gracias a las personas que nos habéis visto en directo y habéis comentado. Gracias a las personas que nos verán después en YouTube. Y esperamos veros en la próxima, que será yo creo que ya en septiembre, ¿no? Me imagino. Y al veranito hay que descansar. Sí. ¿Vale? Sí, Cira, ¿quieres decir algo para cerrar? Y ya Nada, terminamos. nada más. Muchas gracias a todas por venir y ya está. Y nos vemos Vale. en la próxima. Namarie. Namarie. María. Narato. Por cambiar.